Les digo esto por una cosa importante, por esta pregunta que nos estamos haciendo, porque una de las cosas más importantes que debemos reconocer es que la vida cristiana, sea que la estás comenzando ahora, o que tienes 50 años en la iglesia, o que apenas estás conociendo del Señor, la vida cristiana es una carrera contra el viento. Es nadar en contra de la corriente. ¿Alguien ya se dio cuenta de eso o no? ¿Sí? La vida cristiana es una constante carrera contra el viento. Es una constante lucha en contra de la corriente. Y yo no sé ustedes, pero a mí a veces se me hace difícil continuar. ¿Alguien más? ¿Sí? A mí a veces se me hace difícil poner mis prioridades en orden, se me hace difícil arreglar mi vida, se me hace difícil pensar en ciertas situaciones, cómo mi vida cristiana realmente tiene un efecto en todo esto, ¿no? Y se vuelve difícil continuar. A veces se vuelve difícil permanecer fieles en un mundo que constantemente está tratando de convertirnos en cierto tipo de personas. Porque créanlo o no, el mundo en que nosotros vivimos, intencional y también de una manera no intencional, nos está convirtiendo en cierto tipo de personas. Por eso queremos reflexionar en el libro de Daniel en esta pregunta tan importante. ¿Cómo podemos aprender a vivir en una cultura que va en dirección opuesta a la nuestra? ¿Cómo podemos aprender a florecer como hijos y como hijas de Dios en un mundo que tiene valores contrarios al Evangelio? ¿Nos escondemos? ¿Le gritamos al cielo lo enojado que estamos? ¿Nos apartamos del mundo en que vivimos? ¿Cómo vivimos fielmente? ¿Y qué significa vivir fielmente en una cultura que no es la cultura a la que nosotros estamos acostumbrados? Esto es lo que el libro de Daniel trata. Ahora, la semana pasada comenzamos con un repaso. Si quieren pueden abrir sus Biblias ahí en el libro de Daniel. No vamos a leer un pasaje en particular porque tocamos varios pasajes y varias historias de la vida de Daniel. Les mandé un reto la semana pasada, les dije, el libro tiene 12 capítulos, se lo pueden leer en 45 minutos o pueden leer pedazos, capítulos una vez al día y cada semana van a poder leer, conocer más la historia de Daniel. ¿Alguien se animó a leer algo del libro de Daniel? Ven, si no se animaron, entonces es una buena oportunidad para que hoy inicien a leer, inicien leyendo el libro de Daniel para que conozcan la historia. Esas historias famosas de Daniel en el foso de los leones, de los jóvenes en el horno de fuego, de las visiones de las bestias, de los imperios, de todo esto está en el libro de Daniel. Y vamos a hablar de todo eso durante las siguientes semanas. Solo vamos a hacer una pausa durante la semana mayor para hablar más bien de los eventos de esa semana. Pero la semana pasada dijimos que que el libro está dividido en dos secciones, ¿se acuerdan? La primera sección es la historia de Daniel y de sus amigos y de su vida como exiliados en el reino de Babilonia. A ver, les doy un repaso así rápido para que nos acordemos. Daniel y sus compañeros y muchas otras personas fueron llevados, exiliados de Jerusalén a Babilonia por el rey Nabucodonosor. En este momento Babilonia se ha convertido en el imperio más fuerte. Tienen el ejército más grande, tienen la mayor riqueza de toda esa área ahí de Mesopotamia, toda esa parte de ahí. Han conquistado Egipto, han conquistado a los asirios y ahora Babilonia se está convirtiendo en un imperio. Y el rey Nabucodonosor viene hasta Jerusalén, la va a sitiar por meses y meses y meses, la va a dejar casi en la ruina económica, política y militar. Eventualmente va a capturar al rey y va a tomar a los nobles de la ciudad, o sea, a todas las personas que tenían la capacidad de poder rebelarse contra el rey. A todos ellos los toma y se los lleva cautivos a Babilonia. Entre ese grupo de cautivos van Daniel y sus compañeros que aparecen en el libro también, a quienes les pusieron Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Okay?
Entonces, los primeros 6 capítulos del libro narran la historia de Daniel y de estos otros jóvenes mientras navegan una nueva cultura, mientras aprenden a ser fieles delante de Dios en un mundo que es completamente diferente. Ahora, si tú piensas que tu vida es difícil, si tú piensas que el mundo en que vivimos está mal, si tú piensas que hay crueldad, si tú piensas que hay injusticia, quiero que pienses por un momento lo que significa ser llevado cautivo, esclavo de tu ciudad, de tu lugar donde te sientes a gusto, a un reino, a una cultura física, literal, donde no hay ningún tipo de ética como la que tú conoces, no hay ningún tipo de protección como la que tú conoces, no está el Dios a quien tú sirves y todo se ha derrumbado. Entonces Daniel está viviendo en una cultura que es completamente opuesta a lo que él conoce. Daniel cree y confía en Jehová como el único Dios verdadero. Los babilonios dicen, ¿cuál Jehová? Nosotros lo derrotamos, nuestros dioses derrotaron a tu Dios. Entonces dijimos la semana pasada que una de las cosas que Daniel tiene que hacer y una de las cosas que nosotros tenemos que hacer para florecer en un mundo que va contrario a nosotros es desarrollar una profunda convicción de que Dios es Dios en Judea, pero también Dios es Dios en Babilonia. De que Dios es soberano cuando estamos en nuestra ciudad y estamos asegurados y cuando estamos en otra ciudad y no tenemos seguridad. Y Daniel tiene que desarrollar una convicción de que Dios todavía es el rey del universo, aunque pareciera que los dioses de Babilonia han destronado a Jehová. Entonces en algún momento decíamos la semana pasada, una persona, tú y yo, tenemos que desarrollar una profunda convicción de que aunque las cosas no marchan bien, Dios está contigo. Y esto es una cosa complicada porque decimos, pero realmente las cosas no marchan bien en mi vida. Y mi familia se está desbaratando, no tengo trabajo, tengo muchas tentaciones, tengo problemas en varios frentes en mi vida. ¿Cómo puedo vivir fielmente? Y entonces, ¿cómo desarrollar esa convicción de que Dios está con nosotros cuando los resultados no son los que esperamos? Y lo que vemos en el libro de Daniel, lo primero que vemos es que este joven, quien es todavía un jovencito, tiene una convicción tan firme. Hay un pasaje cuando, más adelante, cuando lo van a acusar a Daniel, lo quieren acusar para que él pierda su posición en el reino, y los otros magistrados, los otros gobernantes, no encuentran una sola falta donde poder acusarlo. Y entonces piensan y traman ellos cómo destruir a Daniel, y dicen, la única manera en que podemos atrapar a Daniel es en algo que sea relacionado con su Dios. Entonces le mandan al rey a decirle que prohíba la adoración a cualquier otro rey excepto a Dios, excepto a él como rey. Y la convicción de Daniel, en lugar de ir a encerrarse o ir a llorar, o en lugar de decir, ya nos quitaron las oraciones, ya no podemos orar en la escuela, ya no podemos orar en el reino, ya no podemos. Daniel dice, abre sus ventanas e inclinándose en tierra, adoraba al Señor. Sí, porque había desarrollado una profunda convicción de que no importa cómo marchen las cosas en tu vida, el Señor está contigo. El Señor está contigo. Es más, no importa si tu vida no está cerca del Señor, el Señor está contigo. La diferencia es que cuando caminamos por la gracia de Cristo en fidelidad con Dios, experimentamos mucho más de la gracia y la misericordia de Dios. Cuando nos alejamos, experimentamos menos, no porque a Dios se le acabe su gracia y su misericordia, es porque nosotros nos alejamos de la fuente de todo bien. Pero cuando nos acercamos a la fuente, volvemos a recibir la gracia y el amor de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, estas convicciones tienen su fundamento en que Dios está en control de todas las cosas. ¿Quién está en control de tu vida? ¿Quién está en control de tu vida ahora en este momento? En las situaciones que estás encontrando en el trabajo, en la escuela, con los 30 chamaquitos que no te hacen caso, Mike. ¿Quién está en control de tu vida?
Cuando escuchamos que hay personas que no andan bien en los caminos del Señor, ¿no es cierto? Y que decimos, nos van a echar a perder a los que andan más o menos bien. ¿Quién está en control de la vida de las personas? ¿Quién? Dios está en control de nuestra vida, ¿no es cierto? Y entonces, para vivir fielmente en una cultura que es opuesta a la nuestra, lo primero que tenemos que hacer es desarrollar esta convicción de que aquí el que manda es Dios y nadie más, aunque las cosas no parezcan de esa manera, ¿no es cierto? Segunda cosa que vamos a ver en la vida de Daniel, en varios pasajes que les voy a mostrar en este momento. La segunda cosa que vamos a ver en la vida de Daniel es que Daniel tiene una formación en su vida. ¿Okay? Daniel tiene una formación en su vida. Él ha desarrollado ciertas prácticas, él ha desarrollado ciertas disciplinas en su vida. Por ejemplo, Daniel es un hombre de oración. ¿Qué vemos en el capítulo 1 cuando Daniel le van a dar la comida que le dan a todos los otros prisioneros? Y Daniel dice, él decide no contaminarse con la comida del rey. Y más adelante en el capítulo 9, Daniel dice que él entró en un periodo de ayuno para escuchar de Dios y saber lo que Dios estaba diciendo. Daniel es un hombre de disciplina espiritual. Lo vemos orando a él, a sus compañeros. Cuando el rey Nabucodonosor quiere que le interpreten el sueño, pero no le quiere decir el sueño a nadie y va a matar a todos los adivinos. Y Daniel dice, dame unos días y yo voy a inquirir, voy a preguntarle al Dios de los cielos para que Él nos diga qué es este sueño. Y qué es lo primero que le dice a sus compañeros: váyanse a orar, vayan a interceder, vayan a ayunar y pídanle al Señor que Él nos revele este sueño del rey para que podamos vivir. Daniel es un hombre que ha sido formado en su vida a través de las disciplinas espirituales, a través de las disciplinas que van formando la vida de un hombre. Entonces, aquellos que perseveran en una cultura que va en dirección opuesta, son personas que han desarrollado una serie de disciplinas espirituales que sostienen y que hacen florecer su fe en medio de la adversidad. A ver, cuando tú y yo estamos en medio de la prueba, ¿cuáles son nuestras prácticas que nos ayudan a mantenernos firmes? ¿Qué hacemos? ¿Qué es lo primero que tú haces? El primer lugar a donde corres cuando te encuentras frente a la prueba, frente a la maldad o la injusticia o un asunto que no puedes resolver. ¿A dónde vas primero? Hay gente que inmediatamente se va a la cuenta del banco y dice, ¿cuánto dinero tenemos para ver si podemos arreglar estas cosas? ¿Verdad? Hay gente que inmediatamente se va a su recámara a llorar y dice, yo no puedo con esta vida, yo necesito alejarme de todo el mundo. Hay personas que en lugar de decir eso dicen, no, a mí lo que me hace falta es irme de vacaciones y lo que me hace falta realmente es irme a una fiesta el fin de semana para sentirme bien. Algunas cosas de estas son saludables, ¿no? Uno se tiene que apartar por un tiempo. No lo de la fiesta, pero otras cosas sí. Y te tiene uno que apartar a veces, o tiene que ir a llorar a su cuarto, sí. Pero ¿a dónde vas corriendo cuando tu vida está en peligro? La respuesta correcta, la de la escuela dominical, como los chamaquitos que les enseñamos, ¿verdad? ¿De qué hablamos la semana pasada? Yo, maestra, de Jesús. Sí, ¿de qué más? De Dios, sí, claro, de la Biblia, por supuesto. Y en este caso la respuesta correcta es esta: ¿a dónde corren las personas, los creyentes y cualquier otro cuando están en situaciones de peligro? Corremos a Dios. Pero ¿qué sostiene nuestra relación con Dios? ¿Qué hace que nuestra fe florezca en medio de la adversidad? Si Daniel, y también deberíamos decir esto de nosotros, debemos aprender a desarrollar un ritmo de vida que da espacio para la gracia y la obra de Dios en nosotros. Porque la vida en general, toda la vida, es una vida de formación, es una vida en la que estamos siendo formados. ¿Ya se dieron cuenta de esto? Todos nosotros nos estamos convirtiendo en cierto tipo de personas. ¿Alguno de ustedes ha despertado alguna mañana y ha dicho, ¿en qué persona me he convertido yo? ¿Cómo llegué hasta este lugar? Yo no era así antes. Yo antes era una persona así. ¿Cómo me convertí en esta persona? Mire, todos nosotros somos personas en formación.
todos nosotros nos estamos convirtiendo en cierto tipo de personas. Sin darnos cuenta, estamos siendo formados por alguien o por algo. Cuando somos niños, ¿quiénes son los que se encargan de formar nuestras vidas? Nuestros padres, después los maestros y eventualmente la televisión, el YouTube, el Facebook, el Insta, las telenovelas. Bueno, de repente toda la vida nos damos cuenta que es una vida de formación. Les dije hace unas semanas atrás que los que hacen mercadotecnia, los que se encargan de hacer comerciales y de hacer comerciales para cosas, nos tienen ya bien medida nuestra vida. Saben exactamente las cosas que nosotros queremos. Ellos dictan cuál es la moda, ellos dictan qué es lo que las personas van a querer y nos pintan 3 o 4 figuras y uno dice, yo quiero esa casa, a diferencia de la otra. Yo quiero ese carro, a diferencia del otro. Yo quiero ese teléfono. Y nos hacen creer que una vida tiene que ver con las cosas que nosotros conseguimos. ¿Y qué está pasando mientras eso ocurre en nuestras vidas? Bueno, estamos siendo formados y nos estamos convirtiendo en cierto tipo de personas. ¿En qué persona te estás convirtiendo tú? Y esta es la curiosidad con la vida en formación, es que nunca se detiene. Todos los días estás siendo formado en cierto tipo de persona. Pero pasa tan lentamente y pasa tan desapercibido y pasa tan naturalmente que no nos damos cuenta en qué nos estamos convirtiendo. Lo que pasa es que un día, después de varios meses o varios años, despiertas y dices, ¿qué pasó con mi vida? ¿Por qué terminé de este lado? Es como un barco que no puede dar una vuelta en U y regresarse para el camino que llevaba, pero si le das un pequeño grado o medio grado, va a terminar del otro lado del mundo sin que nadie se dé cuenta que ha cambiado completamente de dirección. Y la vida cristiana es como un camino, es como un viaje hacia la santidad. Y la formación ocurre mientras vamos andando con el Señor y a la vez contribuye a eso. O sea que las cosas que están formando tu vida te están santificando. O las cosas que están deformando tu vida te están desantificando también. Y en la vida de Daniel vemos una y otra vez a él y a sus amigos orando al Señor. Vean en el capítulo 9 vemos a Daniel confesando los pecados de él mismo y del pueblo, que es una buena práctica espiritual. Lo vemos ayunando. En varias ocasiones vemos a Daniel en los últimos capítulos estudiando la palabra de Dios. En el capítulo 9, versículo 1 al 4 dice que Daniel estudiaba las palabras del profeta Jeremías y se dio cuenta que el tiempo se había cumplido. Era un hombre estudioso de la palabra del Señor. Vivía en moderación porque Daniel era un hombre que había llegado a alcanzar un estatus en el reino muy alto. Era un hombre con mucho poder, era un hombre con muchas riquezas. Y cuando el rey, el segundo rey, ahora no recuerdo su nombre, ya el rey del imperio medo-persa, le dice, te voy a dar todas estas riquezas porque me has interpretado la escritura en la mano, te voy a llenar de gloria. Y Daniel dijo, quédate con tus regalos, yo no los necesito. Vivió una vida en moderación, una vida de austeridad. Algo muy ajeno para nosotros acá en los Estados Unidos, ¿no? Porque austeridad es lo menos que queremos tener. Queremos tener más y más cosas y queremos guardarlas aunque no nos sirvan para nada y luego rentar un lugar donde guardar las cosas que nunca vamos a usar. En lugar de desarrollar una vida de generosidad y una vida de frugalidad o de contentamiento. Y todos estos tipos de prácticas las vemos en la vida de Daniel y las vemos también en la vida de sus semejantes. Entonces, para florecer en una cultura que corre de manera opuesta a nuestra fe, debemos ser formados en los caminos del Señor. Voy a preguntar otra vez, ¿cómo está siendo formada tu vida en los caminos del Señor? ¿Cómo estás formando tu vida ahora en el camino del Señor? ¿Qué prácticas hay en tu vida? ¿Qué tenemos? Tenemos la oración, tenemos el estudio de la palabra,
Tenemos la disciplina de reunirnos como el pueblo de Dios para alabarle. Tenemos la práctica de cuando en cuando dejar a un lado nuestras cosas que nos gustan mucho y dedicarnos extensivamente a la meditación de la palabra. ¿Cuáles son las cosas que están formando tu vida? Porque déjenme decirles que a mí, no lo digo por nadie en particular, lo digo por mí. A mí lo que por mucho tiempo me estuvo formando era el Facebook y el Twitter. De verdad, no se lo estoy diciendo como una cosa. No, yo me despertaba en la mañana y lo primero que hacía así era jalar mi teléfono ahí en la cama y abrir el Facebook. Mira lo que andan haciendo los hermanos anoche, qué bárbaro. No puede ser. Y luego al Twitter, mira lo que dijo el Donald Trump, mira lo que hizo el Biden, no. Y entonces en lugar de levantarme con una actitud, con una postura de adoración, con una postura de humillación ante Dios, me levantaba a otras cosas. El Twitter y el Facebook no son malos, o sea, no son cosas del diablo, no es como el fútbol, pues. No es cierto. O sea, esas cosas no son malas, no es éticamente incorrecto que le guste a uno ciertas cosas, ¿no? que no sean nocivas para la salud. Pero cuando estamos dejando que estas cosas formen nuestra vida, les he dicho en muchas ocasiones y se los repito otra vez porque es importante, el elemento formativo más grande de nosotros en esta cultura es el sueño americano. O sea, ese ideal, esa visión que tenemos de que la vida debe estar enmarcada en ciertas cosas así, eso es lo que nos motiva a muchos de nosotros. Entonces preguntemos, ¿qué está formando nuestra vida hoy? Y la siguiente pregunta que va a surgir inmediatamente es, ¿y para qué nos interesa saber que estamos siendo formados de cierta manera? ¿Qué importa en qué tipo de persona me voy a convertir? ¿De verdad importa que me esté haciendo así o que no me esté haciendo así? ¿De verdad importa que me esté haciendo generoso, que no me esté haciendo generoso? ¿De verdad importa que sea una persona yo más medida, más calmada? ¿O estas cosas no importan? ¿Qué piensan ustedes? Claro que importan. El tipo de persona en la que yo me estoy convirtiendo es muy importante. En la semana platicaba con alguien y me decía, no creo mucho de las cosas que usted dice ahí en la predicación. Dice. No estoy muy de acuerdo con muchas de las cosas, pero ¿sabe qué? Se me hace que es muy importante para mis hijos que ellos aprendan de las cosas de Dios. A ver, ¿cómo está eso? O sea, en su interior esa persona dice, yo no creo que es tan importante ser así, pero creo que es muy importante para mis hijos ser así. El tipo de persona en que te estás convirtiendo realmente importa. Y entonces, cuando ponemos la vida de Daniel y de sus amigos en un cuadro más grande, nos damos cuenta que la razón por la cual ellos se están formando en cierta manera es porque primero quieren ser fieles en una cultura que es completamente ajena a lo que ellos creen. Y segundo, es porque quieren participar con Dios en lo que Dios está haciendo en Babilonia. Esto nos debe a nosotros abrir la mente completamente. Daniel y sus compañeros, pero particularmente Daniel, no son víctimas de las circunstancias en Babilonia. Esto es importante. Los cristianos, ¿les digo o no les digo? Los cristianos en los Estados Unidos hemos desarrollado un síndrome de persecución. Nos creemos víctimas del mundo. Nos han metido esta idea en la cabeza de que el mundo is out to get you, que te están persiguiendo. No es cierto. Puede ser, en parte, que vivimos en una cultura que es ajena, pero lo que nos ha lastimado mucho como cristianos es que muchas veces nos hemos sentido víctimas de las circunstancias. Daniel y sus compañeros no son víctimas de las circunstancias. No se ven a sí mismos como 3, 4 jovencitos indefensos ante esta gran cultura de Babilonia. No se ven como víctimas de Nabucodonosor. Ustedes recuerdan en el capítulo 3, espero que lo lean, cuando el rey Nabucodonosor hace una estatua y pide que todo el mundo la adore y dice, voy a pasar con mi estatua y vamos a tocar la trompeta.
Y todo el mundo tiene que caer a tierra y adorarme porque yo soy el rey. Y todos caen a tierra y los amigos de Daniel se quedan así, miren, así, ¿no? Ya me los imagino a ellos así. Y entonces el rey viene y dice, ¿qué? ¿Ustedes no oyeron el anuncio? ¿No les llegó el memo? Que todo el mundo tiene que postrarse ante la estatua o los vamos a echar al horno de fuego. Y la respuesta de estos jóvenes, ¿cuál es? ¿Sí la recuerdan? Dicen, oh Nabucodonosor, queremos que sepas y te caiga bien, que te quede bien claro lo que te vamos a decir. No vamos a adorar la imagen tuya. Y si por esta razón nos vas a echar en el horno del fuego, queremos que sepas que Dios es poderoso para librarnos del horno de fuego. Pero por cierto, si Dios no nos librara del horno de fuego y morimos achicharrados, queremos que sepas que no somos víctimas de tu régimen, porque creemos en un Dios que es suficiente para salvar. Y entonces, la vida en formación es una vida que nos lleva a una participación con Dios. De hecho, Daniel y sus compañeros son enviados como exiliados a Babilonia, pero terminan siendo profetas en Babilonia. Entonces, los cristianos que vivimos como exiliados en este mundo, en lugar de ser víctimas de las circunstancias, realmente somos profetas en un mundo que va en dirección opuesta. Porque una fe que florece es una fe que participa en los planes de Dios, aunque esto implique riesgo para nosotros. Miren, me quedan como 4 o 5 páginas, pero no, ya no le voy a seguir. La segunda parte habla, del libro de Daniel, la segunda parte habla de esta visión apocalíptica de eventos que van a ocurrir, que están ligados al futuro inmediato de los judíos. Hay visiones, en el capítulo 7 al 12, hay visiones de imperios que van a venir, de imperios que van a sucumbir, que van a ser derrotados. Y luego al final, en los últimos capítulos, hay una visión de cómo Dios va a cumplir sus propósitos y promesas como para el pueblo y para todo el mundo. ¿Cómo se habrá sentido Daniel de saber que un día Dios iba a poner punto final a todas las injusticias y al pecado y a la muerte? ¿Cómo se sentiría Daniel de saber que un día Dios mismo iba a venir a ponerle punto final a todas las cosas malas que pasaban? Si tan solo nosotros tuviéramos un ejemplo de eso, ¿no es cierto? Estoy siendo sarcástico, porque tenemos el verdadero y real ejemplo, porque esta es la buena noticia, esta es la proclamación del Evangelio, que lo que Daniel vio en una visión de que un día una roca vendría y derrumbaría todos los imperios de la tierra y establecería un reino eterno, se ha cumplido en el Señor Jesucristo. Amén. Que la humanidad que vivía en un exilio espiritual, en esclavitud por el pecado, en la condenación del pecado y de la muerte, han visto ya la llegada del Hijo de Dios. Que el Hijo del Hombre ha sido levantado en la cruz y ha atraído a todos hacia Él. Y que las puertas del verdadero reino están abiertas y la salvación está a la mano y la vida eterna es para todo aquel que cree. Esta es la fe en la que los cristianos nos gloriamos en un mundo que está oponiéndose a nosotros. Que aquellos que han puesto su confianza en Jesucristo son ahora una nueva humanidad. Viven en este mundo, pero no son de este mundo. Que pueden estar en las circunstancias más difíciles de su vida sin perder la esperanza. Que pueden entrar en el horno de fuego, en el foso de los leones y salir bien librados. Que pueden pararse delante de las riquezas de este mundo, delante de los reyes de este mundo y decir: a mí dame a Cristo porque es todo lo que yo necesito. Es posible que en lugar de que nos conformemos a la corriente de este mundo, pongamos nuestra esperanza en las gloriosas manos del Señor Jesucristo. Para ser el tipo de personas que no solamente sobreviven en el mundo, pero pueden florecer en medio de una cultura que es completamente contraria a nosotros. Pero ¿saben qué? Cualquiera puede llevar la contraria al mundo. Cualquiera puede dejarse llevar por la corriente también. A todos nos pasa. Cuando tú te sientas que el mundo te está llevando por su lado y se está llevando lo mejor de ti, de tu tiempo, de tu energía, de tus recursos,
cuando las circunstancias están llevando lo mejor de ti, cuando el enemigo se está robando lo mejor de tu vida, tu amor, tu libertad, es tiempo de elevarte por encima de las circunstancias, del triunfo, del fracaso, del letargo espiritual y de contemplar la grandeza de un Rey soberano que tiene nuestras vidas completamente en sus manos.